Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Nuevamente aquí estamos para poder llevar esta palabra, ¿verdad? Que Dios pone en nuestros corazones. Yo te doy la bienvenida ahorita a ti que estás ahí viendo las redes, viendo ahí, buscando ahí qué hay de nuevo, ¿verdad? Pues aquí te traigo palabra de Dios y espero pues que en este momento tú dispongas tu corazón para que esta semilla pueda quedar bien sembrada en tu corazón y no se pierda, ¿verdad? Así es que en este momento vamos a hablar, ¿verdad? Y ahí puse un tema, vamos a hablar de esos cambios de impacto, ¿verdad? Vamos a ver aquí un personaje que tuvo un cambio de impacto. Pero antes de todo ello vamos a orar para que sea Dios pues hablando a través de mí. No quiero ser yo la que mencione nada, sino que sea Dios a través de mí, poniendo todas las palabras necesarias para que tú puedas ser edificado en este momento. Así que vamos a orar. Acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes nuevamente de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, Señor. Sabemos que sin esto no podemos vivir. Este es nuestro alimento diario, Señor, para nuestra alma. Así que por eso estamos aquí, Señor, ya listos, dispuestos a compartir esta poderosa palabra, Señor. Te ruego por cada persona que va a escuchar mi voz allá hasta donde llegue, Señor, hasta donde puedan escucharla. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien. Un cambio de impacto. Yo no sé qué te imaginas tú cuando oyes ese tema, ¿verdad? Un cambio de impacto, es como un boom, ¿verdad? Un cambio de impacto. Pues vamos a ver esto y vamos a hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé que algunos tal vez puedan tener alguna noción de quién era Pablo, pero hoy yo lo quiero mencionar porque estamos leyendo las cartas paulinas, ¿verdad? Y también las cartas universales, pero en su momento vamos a nosotros ya diferenciar quién escribió las cartas universales, porque esas no son del apóstol Pablo. Pero vamos a hablar ahorita de las cartas paulinas y para poder iniciar con esto, vamos a hablar de quién las escribió para que tú tengas la idea de lo que este personaje tuvo que pasar para que él escribiera todas esas cartas. Así que ahorita vamos a hablar del apóstol Pablo para que tú tengas bien presente quién era él, ¿verdad? Ahora bien, vamos a iniciar y vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos. Vamos a seguir al libro de Hechos, capítulo 9, vamos a leer 3 y 5, ¿verdad? Hechos, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 3 y 5. Acompáñame. Dice la palabra de Dios así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, vamos a ver quién era Pablo. Bueno, quiero decirte que antes de que se llamara Pablo, se llamaba Saulo, ¿verdad? Su nombre de nacimiento era Saulo. Él fue circuncidado, ¿verdad? Como era la cultura judía, ¿verdad? Tiene que circuncidarse al 8º día. Entonces, Saulo era su nombre, ¿verdad? Original, desde el momento que él nació. Era Saulo y él nació, dicen acá, nació en Tarso, ¿verdad? Por eso le decían Saulo de Tarso. Él nació en Tarso, pero su padre era fariseo, ¿verdad? Era fariseo. ¿Cómo eran los fariseos? Pues eran personas que eran muy rígidas en cuanto a la ley de Moisés, ¿verdad? Eran bien estrictos, eran bien rituales. Eran personas que tenían mucha influencia en lo religioso y en lo político. Y además, ¿verdad? Eran personas que se oponían a todos los lineamientos que presentaba el sumo sacerdote. Ellos practicaban actos inmorales. Entonces, y practicaban mucho los ritos, ¿verdad? De la religión, porque practicar ritos, eso significa ser religioso. Entonces, así eran todos los fariseos. Entonces, el padre, quiero que tú vayas viendo ahí cuál es el perfil, ¿verdad? El padre de Saulo era de esta manera, era un fariseo. Y él
habitaba o vivía en Roma. Su profesión era hacer tiendas, ¿verdad? Esos lugares donde habitaban ellos, ¿verdad? En ese entonces no habían casas así como las que tenemos ahora, pero ahí en esas tiendas, ¿verdad? Él las construía. Ese era su trabajo, ¿verdad? Era su profesión, hacer tiendas. A los 13 años, ¿verdad? Dice acá la historia que él vino y se decidió porque quería estudiar, ¿verdad? Para rabino, y se fue a Jerusalén, allá a Gamaliel. Ahí fue donde él se educó, ¿verdad? A partir de los 13 años. Dice acá, ¿verdad? La historia que Gamaliel era una persona pacífica, y esto es lo que voy a detener aquí un poquito. Gamaliel era una persona pacífica, es el que educó, ¿verdad? Ministerialmente a Pablo, ¿verdad? A Saulo para ese entonces. Pero dice la historia aquí de que él era bien pacífico, que él con los apóstoles los respetaba. Tanto así que dice una porción ahí en el libro de Hechos que les dice, miren, déjelos, ¿verdad? Porque si esto es de Dios, esto va a prevalecer. Pero si no es de Dios, esto ya va a desaparecer. Bien sabio el hombre, ¿verdad? Porque bien sabe que no se puede oponer a algo que es de Dios. Porque lo que viene de Dios es prácticamente imposible de vencer, ¿verdad? Entonces les dijo él, dejen eso, no estén ahí como que buscando pleito, no dejen de ahí de estar como que poniéndose en contra, ¿verdad? Dejen eso, que si es de Dios va a prevalecer, y si no es de Dios pues va a desaparecer. Y Pablo no, o sea, Saulo en este caso, Saulo no, él era un perseguidor de la iglesia. Mire qué importante es acá la instrucción de un padre a un hijo. Porque aunque Saulo estaba educado por una persona que era bien prudente y respetaba las cosas de Dios, él no pudo accesar a esa, porque esa es parte de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, de nuestra conducta. Entonces él no pudo accesar a eso, sino que era como su padre, ¿verdad? Que odiaba a los cristianos. Entonces, qué importante podemos notar aquí, qué importante es la instrucción de un padre a un hijo, porque nadie más puede darle esa enseñanza que tú puedes darle como padre a un hijo. Nadie más lo puede dar. Tú puedes tenerlo en el mejor colegio que pueda ser, en la mejor institución educativa que pueda existir donde tú habitas, pero nadie, el mejor profesor o el mejor docente o la mejor persona que puede instruirlo en el área educativa no va a poder cambiar esa, esa parte, digamos, ¿verdad? Ese aspecto de lo que tú puedes hacer como padre en tu casa, como padre de familia, como madre de familia. Mira qué importante lo que podemos ver acá. Se educó bien en un lugar excelente, con una persona prudente que sabe respetar a los cristianos, pero él no pudo aprender eso, ¿verdad? Él no aprendió eso. Él era bien educado en todas, o sea, bien, como te dijera, bien instruido en todas las disciplinas, pero menos en eso, porque eso solamente se hace en casa, ¿verdad? En familia. Mira qué importante. Ahora bien, vamos a ver el momento de la conversión, y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que en el momento de la conversión no solo marcó cambios en su vida, sino en la historia de la iglesia. Cuando él se convirtió, cuando él vino y vio a Jesús que se le apareció, fue un cambio rotundo, fue un cambio de impacto. Él no pasó días, ¿verdad?, transformándose, no fue un cambio de este momento, cuando impactó y vio esa luz, ¿verdad?, que vino del cielo y lo dejó ciego, dice la palabra de Dios. Lo dejó ciego tanto así que hubo una persona que tuvo que ir a orar por él para que recuperara esa vista. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, que se le quitaron unas escamas que tenía en los ojos para que pudiera ver bien lo que Dios quería mostrarle, tanto en el mundo natural como en lo espiritual, ¿verdad? Entonces dice acá que él marcó una gran diferencia, no solamente en la vida personal, porque él tuvo un gran cambio, una gran transformación, sino que también en la iglesia, porque él aportó mucho a lo que es la iglesia, tanto así que nosotros nos basamos tanto en estas cartas paulinas para poder sobrellevar, ¿verdad?, lo que es la iglesia hoy en día. De ahí retomamos tanto de las enseñanzas que Pablo nos dejó.
Entonces eso es un aporte para el cambio de la iglesia, porque la enseñanza que él vino a dar era diferente a lo que se estaba dando, porque se estaba impartiendo mucho la base en lo que es la ley de la ley de Moisés, la ley de Moisés, pero él vino a predicar lo que es el evangelio de Cristo y la resurrección. Entonces, podemos ver que dice, no solo marcó cambios en su vida, sino en la historia de la iglesia, hizo un gran cambio. Dice, el evento más poderoso desde la predicación de Pedro en el Pentecostés, aparte de lo que sucedió en el Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó a todos, que eso fue sorprendente, eso fue histórico, ese acontecimiento. Dice que el segundo acontecimiento más importante, más impactante, fue el momento en que vino Saulo y se le presentó Jesús y fue la conversión de él. Fue el segundo evento muy importante que revolucionó, ¿verdad?, en ese momento en la historia. Su conversión fue a través de la fe y no por obras. Él no hizo nada para poder obtener la salvación. Es por eso que él viene y dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque él lo vivió, él lo comprobó. En ese momento Jesús se le presentó y no le dijo, mira, tienes que cumplir esta ley, tienes que hacer estas obras para que puedas obtener la salvación. No le dijo eso. O sea, desde ese momento él allí recibió a Cristo. Desde ese momento él obtuvo esa conversión. Entonces dice acá, ¿verdad?, que también él venía predicando eso y no necesitaba, ¿verdad?, que no necesitaba hacer esas obras, porque las obras anteriormente, ¿verdad?, con la ley de Moisés era necesario hacer esas obras, porque de eso se trataba la ley de Moisés, que tenía que cumplir todo eso, ¿verdad?, hacer esas obras para poder obtener salvación. Hoy no, porque también más adelante en un libro dice por ahí que la ley de Moisés no ha quedado abolida, sino que todavía existe, nada más que está inmersa en los dos mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo, pero ya no son para que nosotros seamos salvos, sino que ahora esos mandamientos o esas leyes de Moisés son para dar un testimonio de que hemos nacido de nuevo, porque todo lo que esté implícito ahí es necesario que todos nosotros lo cumplamos, no para salvación, porque para salvación ya vino Jesucristo a morir en la cruz, sino que lo tenemos ahora que cumplir. ¿Por qué? Porque es un testimonio de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Pero ya no para salvación como era en la época de Moisés y todo ese periodo hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo, tenían que cumplir esa ley para ser salvos. Ahora ya no. Ahora, para ser salvo solo necesitas recibir a Cristo Jesús, creer en Él y recibirlo en tu corazón, hacerlo Rey y Señor de tu vida, para que puedas tener derecho a esa salvación. Ya no es por obras, sino por la fe en creer en Jesús. También en ese momento de la conversión, dice acá, que la conversión de Pablo no era solo para salvación, sino llegó a ser apóstol. Él tenía un propósito, como siempre hemos hablado acá. Todos nosotros tenemos un propósito de vida. No hemos nacido por gusto. Estamos aquí porque hay que cumplir un plan perfecto de Dios. Tenemos un propósito desde el vientre de nuestra madre. El Señor vino y nos apartó para Él. Y así fue en este caso con Saulo, ¿verdad? En este momento, yo ya lo había apartado y había puesto sus ojos en él. Y ya sabía de que lo iba a convertir en un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? ¿Qué tiene que ver una persona para ser apóstol? Yo sé que muchos tienen esa curiosidad y ahorita voy a decirles cuáles son algunos de los requisitos, ¿verdad?, de los cuales un apóstol, para llamarse una persona apóstol. Dice aquí que debe de haber conocido personalmente a Jesús. Lo conoció. Alguien va a decir, bueno, pero Jesús ya había muerto, ¿verdad? ¿Cómo es que lo conoció personalmente? Sí, porque se le presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Jesús se le presentó cuando vino esa gran luz del cielo. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, desde ese momento, Pablo, ¿verdad?, conoció a Jesús. También, ¿qué más? Dice que son los que son escogidos y enviados por Jesús. Jesús lo escogió desde el momento que se le presentó, ya lo había escogido, ¿verdad? Y también lo envió, tanto así que Pablo significa
pequeño y también significa enviado, ¿verdad? Entonces, también Jesús lo envió, ¿verdad? Desde ese momento para que predicase la palabra de Dios. También tiene que ser un testigo de Jesús resucitado. ¿Cómo vio a Jesús? No lo vio en carne, así como lo vieron todos los demás cuando anduvo predicando la palabra de Dios, sino que lo vio ya con su cuerpo glorificado, ya era resucitado, así como se le presentó también a los discípulos, ¿verdad? Cuando él resucitó y salió de la tumba y se le presentó a todos los discípulos que estaban ahí, también se le presentó a Saulo. Quiero decirte que desde el momento que Jesús murió, acordémonos que Judas se ahorcó, ¿verdad? Judas se ahorcó porque traicionó a Jesús. Entonces ya no estaban los 12 discípulos, estaban 11. Pero hacía falta uno. Dice la palabra de Dios allá en los primeros capítulos de Hechos, que estaban buscando al otro apóstol. ¿Quién le iba a sustituir? Y dice que tiraron suertes. Solo imagínate cómo fue que vinieron y escogieron al otro apóstol. Dice que tiraron suertes y que la suerte cayó sobre Matías, uno que se llama Matías. Pero en realidad este Matías no reúne estas características. Entonces, ¿qué diferencia hay aquí? Podemos ver esto. ¿Qué diferencia hay cuando una persona escoge a alguien o cuando Dios viene y escoge a esa persona? ¿Qué diferencia hay? Porque nosotros los humanos nos enfocamos en características humanas y que tal vez no son las ideales, no son las correctas ante los ojos de Dios. Y Dios viene y se fija en otras cosas, en otras características. Él tiene su propia manera de cómo venir y escoger a las personas. Imagínate a quién vino a escoger. Solo fíjate bien, al perseguidor de la iglesia, al que andaba viniendo y asesinando, el que vio la muerte de Esteban y no hizo nada porque él estaba ahí, también en contra de la iglesia, perseguidor de la iglesia. A esa persona fue el que Dios escogió para ser el apóstol, porque lo escogió Dios, lo escogió Jesús, no lo escogieron los hombres. Entonces dice aquí, dice, dar la vida por Dios y el evangelio. Pablo fue el que vino y entregó su vida, tanto que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba sometido a lo que Dios le dijese, iba a donde Dios le dijese. Su vida ya no era su vida propia, ya no tomaba decisiones por sí mismo, sino que Dios tomaba las decisiones por él. Entonces su vida fue entregada desde ese momento que se le apareció nuestro Señor Jesucristo y de que se dedicó él al apostolado. Él vino y empezó a trabajar para Dios y entregó su vida por completo al servicio de Dios en el ministerio. También dice seguir a Jesucristo. Ahí podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Siguió a Cristo de todas maneras, sea como sea, con sus impedimentos, con sus debilidades, con sus problemas, porque decía también él, ay, ¿quién me apartará de este cuerpo de inmundicia, verdad? Lo que no quiero hago y lo que quiero. Él decía eso, porque él también tenía sus propias limitaciones como ser humano, sus propias debilidades, pero ahí estaba siempre firme y dispuesto a lo que Dios le asignara para que él trabajara en la obra. ¿Qué más podemos hablar de acá, de este personaje? Y es que él vino y se preparó, ¿verdad? Para ello. Se preparó, desde ahí que de los 13 años él quería ser rabino, ¿verdad? Entonces vino ¿a dónde? A los pies de Gamaliel, dice, ¿verdad? Y él, desde el momento de su conversión, dice la historia que fue a Damasco, ¿verdad? Ahí pasó un momento, de ahí se fue a Arabia, donde estuvo 3 años en ese lugar, en Arabia. Luego regresó a Damasco. Supongo que ahí estuvo adquiriendo ciertas experiencias y conocimientos de Dios, ¿verdad? Porque a él literalmente fue nuestro Señor, nuestro Dios, quien lo discipuló para el ministerio, aparte de Gamaliel. Entonces, luego regresó a Jerusalén, ¿verdad? Ahí donde estaba Pedro, que era el líder en ese momento de la iglesia, ¿verdad? Ahí llegó a Jerusalén, pero también dice ahí la historia que él tenía 15 días de haber llegado a Jerusalén y esos 15 días fueron suficientes para hacer un caos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así pasa cuando tú has renacido, cuando tú has tenido una experiencia con el Espíritu Santo.
tú eres transformado, tú eres otra persona distinta. Y cuando vienes a un lugar, tú haces una revolución. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se manifiesta a través de ti, haciendo esas obras vivas, ¿verdad? Y viene y mostrando el poder del Espíritu Santo. Entonces Él vino de esa manera y provocó un gran caos. ¿Por qué? Porque todos lo conocían como aquel perseguidor, aquel delincuente, aquella persona era mala, y ahora viene y no le creían. ¿Por qué? Porque había un cambio en él y decían, no le creían de que lo que estaba sucediendo era verdad. Y también se levantaron los celos, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué? Por lo que Dios estaba haciendo a través de él, porque estaba siendo utilizado por el Espíritu de Dios. Tanto así que tuvo que huir por 10 años hasta que Bernabé, que es la persona que anduvo con él, que lo acompañó en su ministerio, para poder ya ir juntos, ¿verdad?, a realizar esa obra de Dios. Pablo realizó 4 viajes misioneros. Y en esos 4 viajes misioneros, él vino y predicaba la palabra de Dios, sufrió mucho en esos viajes, y también levantó iglesias, ¿verdad? Levantó obras en esos lugares. Él estaba trabajando fervientemente, dedicado a la obra de Dios. Y como dije al inicio, su mensaje era el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo que él conocía, lo que él había experimentado en Dios, eso es lo que él transmitía a los demás. El Evangelio de Jesucristo, lo que él conocía, lo que se había predicado, ¿verdad? Y además la resurrección, porque él vio a Cristo resucitado. Él estaba predicando la experiencia que había tenido al momento que Dios se le presentó cuando fue su conversión. Pero así como esto también sucedió, él estuvo preso 3 veces. 3 veces estuvo encarcelado, y cada vez que llegaba al tribunal, él tenía que presentar su defensa. Tú puedes leer esto en el capítulo 22 de los Hechos. Siempre presentaba su defensa y decía, no, es que yo, dice, iba en el caos, yo era fariseo, yo hijo de fariseo, contaba toda su historia, y también el relato de cómo Jesús se le había presentado, cómo él había caído al suelo, cómo Dios se había presentado y había quedado sin vista, que hubo alguien que tuvo que ir a orar por él para que recuperara la vista. Todo eso él lo explicaba cada vez que se presentaba ante un tribunal para presentar su defensa de por qué era que estaba predicando el Evangelio, que él no estaba diciendo nada fuera de lo normal, sino que lo que había experimentado en Dios, lo que Dios le había mostrado, lo que Jesús había dejado plasmado en los 4 evangelios, eso es lo que él decía, y la experiencia que había tenido con el Espíritu Santo de Dios. Pero los demás, como estaban bien implícitos, ¿verdad?, en lo que es la ley, en querer cumplir la ley, lo decían que lo querían como loco, ¿verdad? Como que estaba él cometiendo un error en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, a él siempre lo apresaron. 3 veces estuvo encarcelado en Jerusalén. Estuvo en Jerusalén, en Cesarea y en Roma, ¿verdad? Los lugares donde él estuvo prisionero. En esos lugares él escribió ciertos libros. Entre ellos tenemos Efesios, ¿verdad? Lo escribió estando preso. Efesios, Filipenses, los Colosenses y Filemón. Cuando tú puedes leer, si tú escuchaste esos libros, si tú los leíste, siempre dice, yo Pablo, estando preso por el Señor, ¿verdad? Estando preso, estando en prisión en el Señor, siempre decía así antes de iniciar la carta, porque en esos momentos él estaba prisionero, y así es como él se presentaba, ¿verdad?, ante aquellas personas a quienes les enviaba esas cartas. Pero mira qué importante esto, que a pesar que él estaba prisionero, que a pesar que estaba encadenado, que a pesar que estaba azotado, porque ellos los azotaban antes de encarcelarlos, nada lo detuvo para poder escribir, para poder hacer esas cartas, para darle aliento a la iglesia, para poder estar pendientes de las iglesias, estar pendientes y darles esas recomendaciones de que no se olvidaran de lo que él ya les había mostrado, ya les había enseñado, porque estas son iglesias donde él había estado anteriormente y ya las había levantado. Entonces dice ahí que esas cartas siempre llegaban, ¿por qué?
porque nada puede detener a alguien que está con el Espíritu de Dios fogoso adentro, porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, aunque estés pasando en el peor momento de tu vida, eso está allí, te pone inquieto, tú no puedes permanecer estable. ¿Por qué? Porque tienes que hacer la voluntad de Dios, y hasta que la cumples, entonces el Espíritu de Dios ya te deja tranquilo. Así mismo pasaba con este Pablo, ¿verdad? Él estaba prisionero. Cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué no mejor se dejó y ya no hizo nada? Pues de todos modos había otra gente. No, él vino y siguió con la labor, aunque sea preso, él vino y siguió con la función que Dios le había dado, con aquella asignación de venir y estar pendiente de esas iglesias, de estarles enviando esa palabra de aliento, de estarles enviando esa palabra de vida a esas personas para que no se olvidaran de lo que Dios es, ¿verdad? De lo que Jesús representa, y que podrían mantener esa sana doctrina. Entonces así estaba Pablo. Las cadenas no lo detuvieron para cumplir la voluntad de Dios. Mira qué enseñanza más grande que nos da cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros, porque quizás nos han hecho mala cara en una iglesia, o porque quizás los han ridiculizado, o porque quizás han levantado una calumnia, algunos pues ya no queremos hacer las cosas. Pero qué impresionante lo que nos enseña él, que a pesar que estaba preso, él seguía haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Y no solamente eso, te quiero decir que él tuvo muchos padecimientos. Y esto lo vamos a leer para que tú te des cuenta. Está en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, vámonos allá a la palabra de Dios. 2 Corintios 11 del 23 al 28. Vamos a leer qué dice ahí. 2 Corintios 11 del 23 al 28 dice de la siguiente manera. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, ¿verdad? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Todo esto pasó el apóstol Pablo por cumplir la obra de Dios, por estarle fiel a aquel Dios que le rescató de esa vida de inmundicia, porque la vida que llevaba no era muy buena, ¿verdad? Tú puedes leerlo y ver cómo era antes. Pero esta conversión Él lo hizo entender, le dio esta sensibilidad, un amor y una pasión por la obra de Dios. Qué importante eso, ¿no? Qué valioso los cambios que Dios hace en la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando a veces hay personas que pueden decir, bueno, ¿y esa persona por qué hace todo eso? ¿Y por qué? Viendo cómo la tratan, viendo cómo sufre, viendo aquí, viendo allá. Así como el apóstol Pablo le decían, me tienen por loco, ¿verdad? Él decía ahí, me tienen por loco, porque nadie entendía por qué a pesar de todo esto, él continuaba siendo fiel a Dios. Es que te quiero decir una cosa. Cuando ya tú vienes y le entregas tu vida y tu corazón a Dios, ya nada más importa. Cuando tú conoces verdaderamente a Dios, cuando tú tienes una presencia genuina de Dios en tu vida, ya nada más importa. Porque nada es más valioso que tener ese momento con Dios. Y así estaba el apóstol Pablo. Todos los sufrimientos que tuvo le ayudaron a acercarse más a Dios. Así cuando pasa contigo y conmigo. Cuando hay problemas en nuestra vida, no es cierto que venimos a Dios, que lo buscamos más. No vaya a ser que digan una enfermedad grave, ahí estamos de rodillas todo el tiempo buscando a Dios. No vayan a decir, miren, se quedó sin empleo y usted está todo el día de rodillas buscando a Dios que le dé un empleo.
Son en los momentos difíciles cuando nosotros venimos a los pies de Dios a buscar esa ayuda. Asimismo, haber pasado con el apóstol. Siempre que él tenía esos problemas, esos difíciles y tan duros, ¿verdad? Dificultades que él tuvo que vivir, eso lo ayudó más a poder meterse en lo que es en lo espiritual, en que Dios se manifestara en su vida, en poder tener esa presencia de Dios, eso sobrenatural, que él lo pudiera ver y experimentar para poder hablar de la manera que él habló, para podernos dejar todo ese legado en sus cartas. Todo este legado en sus cartas son experiencias que él vivió, son acontecimientos, porque él habla de esa manera, de una manera tan extraordinaria, de una manera tan sobrenatural, porque él lo experimentó, él lo vivió, y todos esos sufrimientos le ayudaron a él a llevar, a conocer lo que verdaderamente es un Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cada vez que nosotros sufrimos, nos acercamos más a Dios y eso nos invita a poder conocerle más. Pero qué duro es esto, que no debería de ser así, porque lo ideal es de que nosotros, aunque no estemos en esos momentos difíciles, nosotros siempre dediquemos tiempo a buscar a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos de manera preventiva, nos quitamos muchos dolores. Y siempre conocemos a Dios porque la manera de conocerle y tener relación con Él es a través de la oración y de la lectura bíblica. Es la manera de cómo conocerle a Él y cómo es de tener esa comunicación con Dios. Entonces, qué importante lo que hemos aprendido ahora, ¿verdad? Esto es lo que el apóstol Pablo, una conversión de impacto, un cambio de impacto. Una persona, mira qué contraste, una persona que era totalmente desagradable, ¿verdad? Porque era un opositor del evangelio. Y mira, se convierta en algo diferente, en algo que defiende la palabra de Dios, en algo que le dio un amor y se convirtió en el apóstol que vino y sustituyó a Judas, porque ese es el que Jesús escogió. Ese es el que Jesús escogió. ¿Te recuerdas que los demás apóstoles Jesús los escogió? Él llegó a los pescadores, ¿verdad? Simón Pedro y todo ello. Él vino a Mateo y todos ellos. Jesús los escogió. Pues el que faltaba también lo tenía que escoger él. ¿Te das cuenta? El que faltaba, en sustitución a Judas, también él lo tenía que escoger. Entonces, por eso vino y se le presentó a ¿quién? A Saulo. Ahí se va a glorificar el Señor. Él se glorifica en nuestras debilidades. Él se glorifica en aquello vil, dice que Él escoge lo más vil, lo más vergonzoso, para glorificarse Él, porque no tiene ningún caso que venga y recoja algo que sea tan santo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se va a glorificar Él? No, Él recoge aquello que es inmundo para que Él sea glorificado a través de Él. Y así fue con Saulo. Saulo era un inmundo. Y en ese momento, cuando Jesús lo convirtió, lo llamó, lo convirtió y lo convirtió en una persona que iba a honrar su nombre. Pues lo mismo te dice hoy a ti. A ti que no conoces a Cristo. A ti que le has fallado. El Señor ahora te dice que Él también te está esperando. Él tiene planes para tu vida. Él tiene propósito para ti. Pero es necesario que tú le acerques y que tú le reconozcas en tu corazón como su Salvador personal. Yo quiero terminar de esta manera haciéndote la invitación a ti que me estás escuchando y que no conoces a Cristo. Y tú dices, no, es que eso no es para mí, yo soy una persona que no tiene remedio. No, yo soy una persona que le fallo constantemente a Dios, ya sea que seas también que hayas reconocido a Jesús, pero que todavía vives en la carne. Porque pueden haber casos también de gente que ha dicho, yo soy cristiano, pero no es cristiano, porque el cristiano es alguien que sigue y cumple la palabra de Dios. Pero aquel que dice es cristiano y sigue comportándose de una manera incorrecta, entonces no ha nacido de nuevo. Entonces a ti también te estoy hablando en este momento. Dios te ama, no quiere que te pierdas, ¿verdad? Dios te ama y no quiere que te pierdas. En este momento hemos visto una conversión de impacto y lo mismo puede hacer contigo. Porque nuestro Dios vive y Él es el mismo de ayer y siempre y su poder no cambia nunca. Él puede cambiar y transformar tu vida. Si tú vienes y te depositas en las manos de Él, Él puede transformar tu vida. Así que en este momento yo quiero invitarte a ti
que yo sé que el Señor te está tocando tu corazón en este momento. Sé que me estás escuchando y estás hasta reflexionando de lo que te acabo de decir. Pero en este momento, entrégale tu corazón a Dios. No permitas esa vocecita que te dice, mire, no puedes, mira, no vas a fallarle más adelante, mira, eso es para otros. No permitas que esa vocecita venga a decirte eso. Dios te ama tal y como eres y quiere que vengas a Él para transformar tu vida, para mostrarte quién es Él y para que tú puedas ejercer ese propósito para el cual tú naciste en este mundo. Así que yo te voy a invitar en este momento, acompáñame a hacer esta oración. Acompáñame. Bendito Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de escuchar esta palabra. Yo me rindo a ti, Señor. Sé que te he fallado. Perdóname, Señor. En este momento, yo te agradezco por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que sea marcado con tu Espíritu Santo, para que al momento de partir de este mundo, yo tenga la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Te felicito si hiciste esta oración, porque la palabra dice que hay fiesta en los cielos y tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Así que te felicito a ti. Y si tú te quedaste con la duda si lo aceptas o no, pues haz la oración, aquí queda el video. Tú retrásalo, vuélvelo a escuchar y haz la oración. Porque lo que importa es tu corazón, que tu disposición para recibir a Jesús en tu corazón. Eso es lo que importa. No importa en qué momento tú veas el video. Lo que importa es que tu corazón esté dispuesto a recibir a Jesús. Así que lo puedes hacer de nuevo. Así que vamos a orar para despedirnos en este momento. Yo te agradezco, ¿verdad?, tu atención. Así que vamos a orar en este momento. Acompáñame. Bendito Dios, hemos compartido esta poderosa palabra. Sabemos que tú has estado con nosotros y sigues estando siempre, Señor, porque tú nunca nos dejas. Así que en este momento entregamos este espacio en tus manos, Señor. Gracias por habernos otorgado. Te ruego por cada persona que ha escuchado esta palabra de Dios, que podamos transformar nuestras vidas, que podamos cambiar y podamos hacer todo de acuerdo a como tú requieres, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, danos fortaleza, danos ese discernimiento, Señor, para poder entender tu palabra, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, a darnos esas fuerzas para poder cumplirlas, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor. No queremos fallarte. Así que, Señor, yo pongo en tus manos cada persona que ha escuchado mi voz. Pongo en tus manos cada persona que se ha instruido en la palabra de Dios en este momento. No permitas que el enemigo robe esta semilla, Señor. Que esa semilla que está en sus corazones pueda crecer y pueda fructificar, Señor. Y podamos ver esa transformación en nuestras vidas, Señor. Y podamos ver esos frutos que solamente los genera el Espíritu Santo de Dios. Así que, mi Dios, muchas gracias por este momento y esta oportunidad. Yo lo deposito en tus manos. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus proyectos, bendice sus sueños, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y a cada uno de los ministros, cada uno de los pastores que están llevando esta ardua labor, Señor, de llevar y predicar el evangelio a todas partes del mundo. Que seas tú guardándolo, protegiéndolo, Señor, y usándolo grandemente para que esta palabra sea difundida por todas partes, Señor, como tú así lo has dicho. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente te digo muchas gracias por regalarme esos minutos de tu valioso tiempo. Amén. Yo creo que han sido maravillosos y de bendición. Espero que así sean para ti también. Bueno, yo te deseo buenas noches, ¿verdad? Que te deseo una excelente noche en esta oportunidad, ¿verdad? Que Dios guarde siempre tu salida y tu entrada y bendiga tu familia y te guarde, te conceda un excelente sueño. Te mando muchos abrazos allá donde estás, ¿verdad? Y que el Señor te bendiga poderosamente. Mañana nos vemos, ¿verdad? Y nos escuchamos allá si tú me quieres acompañar en el grupo Fe y Milagros. Vamos a estar intercediendo por todas aquellas enfermedades, aquellas peticiones que tú tienes
pendientes. Así que muchas gracias, te deseo buenas noches y que el Señor te bendiga.